Hola, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Ya es nuestro tercer webinar que surge del trabajo conjunto entre ICA Procobre y la Iniciativa para el Fortalecimiento y la Transformación del Mercado de Calentamiento Solar de Agua en México, de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El día de hoy vamos a tratar el tema de oportunidades de calentamiento solar de agua en el sector hotelero en México. Vamos a tratar aspectos técnicos y aspectos financieros. Vamos a comenzar con nuestro primer expositor, que es el ingeniero Pablo Cuevas Sánchez. Él estudió Ingeniería Mecánica y en Sistemas Energéticos en la Universidad La Salle. Desde el 2006 ha trabajado en diversos temas de energía renovable y en especial en el calentamiento solar de agua. Como consultor ha desarrollado proyectos para Procobre México, para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GIZ, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, entre otros. Pues vamos a dar paso a la primera presentación. Les recuerdo que al final de la presentación habrá alrededor de 5 minutos para preguntas. Esperamos que nos envíen muchas preguntas. Comenzamos, ingeniero Pablo Cuevas. Muchas gracias, Ceci. Buenos días a todos. Vamos a platicar acerca de los aspectos técnicos de las instalaciones de calentadores solares y luego vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a terminar con algunos numeritos para ver cuánto representan las inversiones, en qué periodo se pagan y demás. Si podemos pasar a la siguiente presentación. La siguiente. Bueno, primero hay que irnos a la base. Antes de hablar de calentamiento solar de agua, lo que tenemos que ver es que, hablando en hoteles, hablando específicamente en el sector hotelero, se requiere calentar agua para diversos insumos, ya sea para higiene de los huéspedes, para la lavandería, para el restaurante y demás. Y en general lo podemos hacer de dos formas. Uno, de la manera convencional, en donde compramos combustible, lo pasamos por una caldera, un calentador, o también podemos hacerlo por un medio solar. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando tienes combustibles fósiles, al final del día vas a obtener exactamente lo mismo que es agua caliente, pero quemando un gas que produce gases de efecto invernadero, contamina, etc. Y con solar tienes la misma agua caliente en sistemas diseñados a la medida que te satisfacen las necesidades, posiblemente en serie con un calentador convencional para que nunca nos quedemos sin agua, pero ahorramos muchísimo en términos de energía, en términos de dinero y en términos de contaminación. La siguiente, por favor. ¿Cómo es un sistema de estos? Aquí lo que pueden ver en pantalla es un diagrama de un sistema. Si se fijan, a la izquierda tienen un colector solar. Ahorita vamos a hablar de colectores. Tienen un colector solar que va conectado a un termotanque. Las configuraciones son diferentes, depende del diseño en específico. Esto es algo muy general. En el colector se calienta el agua que pasa al termotanque y después de esto, esta agua se puede ocupar para mandarlo como precalentamiento a una caldera o para mandarlo directo a consumo. Este es un diagramita muy general. La siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de una instalación de un sistema solar. La siguiente, por favor. Y en este tipo de instalaciones, la estrellita de todo esto es el colector solar, que va a ser el que va a intercambiar la energía proveniente del sol y la va a transformar en calor. Y para eso hay diferentes tecnologías que podemos aprovechar dependiendo del uso que le vamos a dar al agua y del diseño específico del sistema. De repente hay pláticas ahí que dicen que si una tecnología es mejor que otra. Bueno, pues son fierros al final del día, es plástico, son fierros. Y lo que es importante más que la tecnología es el diseño específico
y la aplicación específica que se va a hacer. Entonces, aquí tenemos los colectores planos sin cubierta, que nos van a servir principalmente para calentar agua de albercas o precalentamiento. Son, por sus características, son colectores que no pueden elevar la temperatura, o no es recomendable diseñarlos para más de 35 grados centígrados. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo una imagen de un colector plano. Ese tanque que está ahí, nada más vean el colector, por favor. Es un colector plano con cubierta. Ahí está mal el título, ahí está mal, estoy viendo que está mal el título. Es un colector plano con cubierta, el cual se va a poder utilizar en aplicaciones que requieran temperatura mayor. Estamos hablando de unos 60, 70 grados como máximo, y los volúmenes que pueden calentar este tipo de sistemas, pues son desde como se ve en este sistemita, desde 150 litros hasta, no sé, 10,000, 20,000, 50,000 litros se pueden calentar. Y más, ¿no? Y además son escalables. Siguiente, por favor. Los colectores solares de tubos evacuados tienen una característica que es que hay dos tubos concéntricos que están al vacío, y eso impide que haya transferencia de calor, impide perder calor. Por lo tanto, podemos alcanzar temperaturas mayores, y se puede utilizar para sistemas en donde requeramos agua a 80, 90 grados de temperatura. Todo depende. ¿Cuál es la selección que vamos a hacer? Pues todo depende del sistema que vamos a utilizar, en qué zona estemos, el volumen que queramos calentar, la periodicidad. La siguiente, por favor. La periodicidad y demás. Y aquí vamos a poner un ejemplito. Es un ejemplito genérico de lo que se puede hacer con este tipo de sistemas. Vamos a suponer un sistema de 10,000 litros de agua que se requiere a 45 grados. Por ejemplo, para situaciones, para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, por ejemplo, para bañarse, nos bañamos a 38 grados. Si la red y el diseño está a 55 grados, es suficiente para satisfacer la necesidad. Vamos a suponer que actualmente se calienta con gas LP. La siguiente. Y cuando ya se habla de sistemas diseñados a la medida, hay que considerar los perfiles de consumo. Es decir, cómo se está consumiendo esa agua. No solo la temperatura y el volumen, sino cómo se está consumiendo durante todo el año y durante los días, si hay variaciones en el día. Por ejemplo, si estamos hablando de un hotel que tiene mayor afluencia en fines de semana, o por ejemplo en estas gráficas podemos ver que tiene mayor afluencia hacia viernes, sábado y domingo, y también en verano. Entonces es importante considerar y hacer los diseños específicos para el consumo en particular. La siguiente, por favor. La otra cosa, otro de los aspectos que tenemos que considerar es en dónde lo vamos a instalar. Como este es un ejemplo genérico, imaginemos que está en un lugar que tiene 5.61 kilowatts hora por metro cuadrado de radiación al día, y se comporta de acuerdo a la siguiente esta gráfica, y esto lo vamos a utilizar para diseñar el sistema. Entonces, con este sistema vamos a decir que se instalaron un termotanque de 8,000 litros con 130 metros cuadrados de colectores solares. Para que se den una idea, un colector solar tiene aproximadamente, dependiendo la tecnología y dependiendo del colector, pero los más comunes son de 2 metros cuadrados. Entonces estaríamos hablando ahí que se pondrían 65 colectores en promedio, ¿no? Y los demás componentes, como lo veíamos en uno de los primeros diagramas, son bombas, controles automáticos, todo el sistema hidráulico, todas las tuberías, válvulas y demás. La parte del control es muy importante, ya que cuando se diseña un sistema de este tamaño, no se puede no puedes estar operándolo de forma manual. Lo tienes que dejar completamente automático para que funcione
junto con un calentador de respaldo y un hotel no tenga la necesidad de estar switcheando manualmente o que corra el riesgo de que se quede sin agua caliente. Entonces, si se va a adquirir un sistema de estos, lo más recomendable es que exijan que sea completamente automático. La siguiente, por favor. Bueno, este sistemita que nos va a hacer aquí, ojalá que no se vean los números. Lo que quiero que enseñarles en esta gráfica es cómo se va a comportar el flujo de dinero. En la parte verde es la inversión que se tiene que hacer para el calentador solar y que se va recuperando con el ahorro de combustibles. En el caso de que sigamos consumiendo combustibles, pues siempre va a ser un gasto y por eso es que la gráfica va hacia abajo. En otras palabras, si un hotel de estas características hubiera invertido hace 4 años, ahorita solo consumiría una fracción en gas y todo lo demás ya serían ahorros. Si lo hubiera adquirido con financiamiento, que ahorita Oscar va a hablar de esto, si lo hubiera adquirido con financiamiento, pues no hubiera tenido que pagar el sistema, o sea, se va pagando solito por el financiamiento y además le quedan entre 10, 15 años más de vida útil en donde va a tener esa energía gratuita. La siguiente, por favor. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Creo que no recibimos de parte de nuestros usuarios ninguna pregunta. Ojalá lleguen al final del webinar, porque vamos a tener otra sesión de preguntas y respuestas después de ver los aspectos financieros. Pero bueno, entonces yo le voy a hacer una pregunta a Pablo. Si yo soy un hotelero, porque ahorita mostraste unos datos de irradiación de tantos kilowatts, ¿cómo sé yo cuánta irradiación tengo en mi hotel? Bueno, eso se puede saber hay diferentes softwares y tablas como tal de radiación que depende de la localidad en la que estés. Vamos a regionalizarlo en México. Si estás en las zonas costeras, vas a tener un nivel de radiación bueno, pero no tan bueno, por ejemplo, como en un desierto, porque las zonas costeras normalmente son húmedas. Si hay mucha humedad, eso resta radiación, pero combinándolo con la temperatura, es muy interesante este tipo de sistemas en las zonas costeras. Si estamos hablando de la zona norte del país, oscila la radiación. En verano hay mucha radiación y en invierno baja. La radiación que hay en verano es suficiente, es bastante buena. Puedes llegar a tener radiación de 7 kilowatts hora por metro cuadrado, y como referencia, Alemania, que tiene más metros cuadrados de colectores solares instalados en el mundo por habitante, tiene solo una radiación de 3 kilowatts, entre 2 y 3 kilowatts por metro cuadrado. Y para fines prácticos, en todo el país son rentables este tipo de sistemas debido al alto índice de radiación que hay. Ok, entonces un hotel desde Los Cabos hasta la Riviera Maya, en el DF, todos tienen en México potencial para instalar este tipo de sistemas. Como potencial sí, habrá que diseñar y habrá que hacer un diseño a la medida, porque habrá algunas combinaciones entre radiación, perfiles de consumo, volumen de consumo, en donde pueda no ser rentable, pero en la mayoría de los casos lo va a hacer. Ok, y ahora que mencionabas de que había unos que eran para albercas y otros te daban temperaturas más altas, ¿el mismo sistema que se usa para agua sanitaria puede también alimentar tu alberca, o es más conveniente tener un sistema para tu alberca y otro para tu agua sanitaria? Técnicamente es posible que el mismo sistema funcione para ambos. Sin embargo, el agua de alberca la requieres depende de la aplicación, entre 27 a 31 grados ya como máximo. Por lo tanto, es muy conveniente utilizar colectores que a esas temperaturas son muy eficientes, como los colectores planos sin cubierta. Entonces, habría que hacer la evaluación para cada sistema en específico.
Ok, entonces cada sistema se diseña a la medida. Cada sistema se diseña a la medida y se pueden compartir las aplicaciones, por ejemplo, el agua caliente de la alberca o el agua caliente de sanitaria, pero sí tiene que estar bien justificado el porqué. Ok, bueno, pues muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar a los aspectos financieros. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan, aunque sea para Pablo, pues la podríamos pasar al final de la sesión. Ahora va a ser nuestro expositor el ingeniero Óscar González Rivera. Él es ingeniero industrial egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. De 1993 al 2008 laboró en el Banco Nacional de Comercio Exterior, ocupando diversos puestos en las áreas de garantías, pymes e intermediarios financieros. Dentro de sus principales funciones en esta institución se incluyeron el desarrollo de programas de crédito a pymes, desarrollo de programas de garantías que cubrieron el riesgo de los créditos otorgados por los bancos a empresas exportadoras y el otorgamiento y recuperación de crédito a pymes. Desde hace ya 5 años se ha enfocado en proyectos de sustentabilidad energética, desarrollando consultorías relativas a mecanismos financieros de energías renovables y eficiencia energética para el Banco Interamericano de Desarrollo, la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, y para el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los 2 últimos años ha prestado servicios al Fondo de Sustentabilidad Energética para el seguimiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables y eficiencia energética. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí y pues escuchamos tu presentación. Al contrario, gracias, Ceci. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues yo les voy a platicar un poco acerca de los beneficios que para ustedes como hoteleros puede tener la instalación de un calentador solar de agua. Ya Pablo nos ha explicado pues en términos muy precisos los distintos tipos de tecnologías que hay. Vamos, que se trata de sistemas y de que dependiendo del uso que se le dé, si para alberca, para regaderas, lo que sea, puede ser más adecuado uno u otro. Yo lo que les voy a platicar es en términos generales de los beneficios, sobre todo los que más les interesan a ustedes, que son los beneficios económicos, ¿no? Dentro de esta plática, si podemos pasar a la siguiente página. Yo primero les voy a platicar en términos generales de los beneficios que les reporta, después hablaré brevemente de un beneficio fiscal que al día de hoy otorga la ley fiscal mexicana a la adquisición de calentadores solares de agua y posteriormente hablaré de términos de eficiencia, rentabilidad, para pasar después a aspectos relativos ya propiamente al financiamiento de estos equipos y finalmente hablar un poco acerca de los retos que para ustedes va a representar en caso de que decidan adquirir un sistema de estos, el poder llegar a un proceso de decisión interno en su hotel para que se pueda adquirir. Bien, pasamos a la lámina siguiente. Lo primero que nos deberíamos de preguntar sería qué tan común o qué tan útil es dentro de hoteles usar calentadores solares de agua. Como ya bien lo comentaba Pablo, en otros países que tienen mucha menor radiación solar, el uso de estos sistemas como un mecanismo para bajar los costos operativos está ampliamente difundido. En Alemania, incluso en España, que pensamos que tiene mucho sol, bueno, pues tiene menos radiación solar que la que hay aquí en nuestro país. Entonces, lo primero que les queremos transmitir es que se trata ya de tecnologías muy probadas, muy usadas en hoteles, en industrias, en todo tipo de servicios, ¿sí? Y que aquí en México, dado el grado de radiación solar y dada la oferta que hay de calentadores solares de agua, es algo muy viable para instalarse. De hecho, ya hay muchos hoteles que al día de hoy utilizan estos sistemas como un mecanismo pues, para optimizar sus costos operativos, ¿sí? Pasamos a la lámina siguiente, por favor. Como decía yo, además de los beneficios obvios para el país y para el planeta que trae el uso de energía solar en lugar de estar quemando gas para el calentamiento de agua, en particular para los hoteles tiene un impacto muy relevante el uso de estos sistemas en cuanto a que les permite reducir y regular sus costos operativos. En un hotel, como lo sabemos, pues el tema del control de los costos operativos es algo fundamental y dentro de los costos operativos el costo de energía es relevante. Además del costo de la electricidad, el costo del gas es un gasto que es constante y que si no se controla adecuadamente puede ir subiendo y puede irme sacando de balance en las finanzas de mi hotel. Pasamos a la lámina siguiente, por favor.
Otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y en cualquier zona conviene y para cualquier uso conviene en un hotel tener este tipo de sistemas? También ya se comentó un poco brevemente antes, pero sí, o sea, nosotros podríamos pensar que si estamos en la playa, como hace mucho calor, pues se usa menos agua caliente. Realmente no es así. En una playa los turistas normalmente llegan a tener hasta 2 baños por día y llegan a usar mucho más de lo que empezaríamos el agua, pues porque se tienen que quitar que si bronceador, arena, etcétera, ¿no? Y a lo mejor se bañan después de ir al mar y antes de salir de noche, ¿no? Entonces, incluso en lugares que tienen un clima muy caliente, el uso de calentadores solares de agua es muy recomendable. Por otro lado, si pasamos a la lámina siguiente, también en otros climas más templados o menos cálidos, también es muy conveniente porque ahí el gradiente de temperatura es distinto y entonces necesito más agua caliente y por tanto es más útil tener el calentador solar de agua. Cuando hablamos de que se tienen albercas, sobre todo albercas al aire libre y más en climas templados, bueno, pues la conveniencia es muchísimo mayor. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Que realmente por años, bueno, desde siempre, desde décadas, lo que se ha usado es que para calentar agua en lo que pensamos es en gas. Y para nosotros es lo más común. Sin embargo, como ya bien lo comentaba Pablo, los sistemas de calentamiento de gas tienen tienen varios inconvenientes, ¿no? Tienen muchas ventajas, pero tienen inconvenientes. Uno de ellos es que tengo que hacer una inversión inicial, pero además voy a tener un costo operativo constante que va a ser estar comprando gas para quemarlo y convertirlo en energía, ¿no? La otra es que un sistema a gas normalmente, a pesar de que tenga un mantenimiento adecuado, poco a poco va perdiendo eficiencia. Entonces yo lo que debo de esperar es que en mi sistema de calentamiento a gas mi eficiencia se va a ir perdiendo y por tanto el gasto operativo en gas se va a ir incrementando, aun cuando tenga la misma demanda de agua caliente. En el caso de un calentador solar de agua es muy distinto, porque ahí yo lo que tengo que hacer es básicamente una inversión fuerte al inicio para adquirir el sistema, pero después yo no tengo que estar pagando por la energía solar que es la que está calentando nuestro sistema, ¿no? Pasamos al siguiente. Entonces, hasta aquí lo que podríamos resumir de beneficios es que, bueno, en el caso de un calentador solar de agua hay una inversión inicial y después la inversión operativa es mínima. En el caso de un calentador a gas, bueno, pues ahí sí es distinto. Hay una inversión fuerte al inicio, pero además hay un gasto operativo constante. Además de esto, si consideramos que la inversión más fuerte aquí es la inversión en la adquisición del calentador, bueno, el sistema de calentadores, lo que debemos de considerar es que al día de hoy la legislación fiscal vigente permite dar un tratamiento fiscal preferente a la adquisición de este tipo de sistemas. Como sabemos, cuando uno adquiere un activo, lo tiene que depreciar a varios años según sus características. Al día de hoy, la ley fiscal vigente lo que establece es que si yo adquiero un sistema de calentamiento solar de agua, yo puedo depreciarlo el mismo año al 100%. Pasamos a la lámina siguiente, por favor. Y eso lo que implica es que si yo parte de mi flujo, de todas maneras lo iba a destinar al pago de impuestos sobre la utilidad que tenía, esa utilidad se va a ver reducida y por tanto el pago de impuestos reducido porque voy a poder destinar más cantidad a la depreciación en el mismo ejercicio fiscal del total que pagué en el sistema. Bien, pasamos a la lámina siguiente, por favor. Ahora, ¿qué debemos de pensar? Cuando hablamos de inversiones tenemos que pensar mucho en la eficiencia del sistema y en cómo hacer para aumentar la rentabilidad, ¿sí? Para hablar de eficiencia del sistema, no solo es la eficiencia de los componentes, como bien lo mencionaba Pablo, sino también, como lo mencionaba Pablo, es fundamental que el equipo esté debidamente instalado y que tenga la calidad adecuada. Estos tres componentes, la calidad, el sistema en sí y la instalación, van a influir de manera determinante en el desempeño del sistema y por tanto en el ahorro que yo tenga, porque en un calentador solar de agua yo lo que estoy haciendo es reducir el consumo de gas en la medida en la que el sistema esté bien diseñado, esté bien instalado y tenga buena calidad, ¿sí? Ahora, nos podríamos preguntar, bueno, más o menos en cuánto tiempo se paga la inversión de un calentador solar de agua. Normalmente los ahorros que genera el dejar de estar consumiendo gas en la misma relación nos indica que de 3 a 5 años es un plazo razonable para amortizar la inversión. Si consideramos que un sistema de calentamiento solar de agua, como bien lo mencionaba Pablo, tiene 10 a 15 años de vida cuando tiene la calidad adecuada,
Entonces, pues tendríamos a partir del año 3 o del 5, según sea el caso, el resto de la vida útil del sistema tendríamos un ahorro constante, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿de qué va a depender ese plazo remanente? Bueno, pues de la calidad del equipo y obviamente del mantenimiento que se le dé a ese equipo, ¿no? Otra pregunta que nos podemos plantear es más o menos cuánto tengo que invertir para un sistema de calentamiento solar de agua. Bueno, un estimado podría ser $1,000 por cada calentador, por cada cuarto de hotel. Esto va a depender obviamente pues, de otros factores, de si tengo alberca, de si tengo lavandería, de si tengo otros accesorios. Pero básicamente para una idea inicial, pues yo puedo pensar que si tengo 50 cuartos, pues podría pensar en que tendría que invertir alrededor de $50,000, ¿sí? Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es, oye, pero ¿y qué voy a hacer los días que haya poca insolación o los días que por las cuestiones que sea hay más demanda de agua caliente? Bueno, pues ahí básicamente el sistema de calentamiento a partir de gas se mantiene como un respaldo, como lo mencionaba Pablo, y entonces yo puedo estar seguro de que la instalación de este sistema solar no va a afectar el servicio que yo le doy a mis huéspedes, porque cuando baje el nivel de agua caliente generada a partir del calentador solar de agua, siempre va a estar la caldera de gas o el sistema de gas que va a dar respaldo. Entonces ahí puedo estar yo totalmente tranquilo. Pasamos a la lámina siguiente, por favor. Ahora, ya hablamos de que es muy conveniente, de que tiene muchos beneficios, de que es también muy relevante que el diseño e instalación sean adecuados. Pero entonces, si yo decido adquirir un sistema de estos, yo tengo básicamente dos opciones. Una, hacerlo con el capital propio, que no siempre se puede, porque pues, el dinero, sabemos, es un bien escaso. Y la otra es hacerlo a través de un financiamiento. Entonces, aquí lo que valdría la pena comentar es, pues la mayoría de los hoteles, como ustedes saben, ya traen sus propias líneas de financiamiento. Lo primero que habría que hacer es hablar con el banco con el que tiene la línea de financiamiento para ver qué condiciones les puede ofrecer para la adquisición de un sistema de estos, ¿sí? Si ustedes no tienen una línea, son un hotel pequeño o lo que sea, lo que recomendamos es que vayan con el banco en el cual tienen ustedes abiertas sus cuentas bancarias, que es el banco que conoce bien el movimiento, los ingresos y egresos que le dan a sus cuentas, y ellos seguramente tendrán un producto PYME que les podrá ser de interés e incluso de utilidad. Básicamente entonces serían las dos recomendaciones. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que no hay un producto financiero específico al día de hoy para poder financiar un sistema de calentamiento solar de agua. Entonces, ustedes van a ir con el banco les va a decir, sí, claro, tengo un crédito de capital de trabajo, de equipamiento, lo que sea, y eso es lo que yo te puedo ofrecer, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, como comentaba yo, la primera opción es que vayan con el banco. No, perdón, regrésate, por favor. Pero aquí quisiera yo nada más puntualizar un poco. Pudiera suceder que el banco les diga, ok, yo te doy un crédito, pero a 3 años. Y pudiera ser que el sistema se va a pagar en 5 años. Bueno, que los ahorros van a pagar la inversión en 5 años. Ahí ustedes tendrán que determinar si pueden hacer parte de la inversión inicial con sus propios recursos y el resto pagarlo con crédito para que no se empalme y no tengan un gasto operativo mayor durante parte de la vida del crédito. Bien. Otra cuestión que hay que considerar es que los financiamientos actuales, al no estar enfocados a sistemas de calentamiento solar de agua, tampoco requieren un dictamen técnico, un diagnóstico térmico, nada de eso. Entonces lo que les recomendamos es que independientemente de que puedan conseguir el financiamiento para el sistema, sí revisen bien la calidad del proveedor, las referencias comerciales, la garantía que les está dando, todo aquello que les permita asegurar que el sistema realmente va a tener el desempeño adecuado, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bien. Una cuestión fundamental es que al contrario de en hogares en los cuales, pues, digamos que la demanda de agua ya está muy parametrizada, muy estandarizada, en el caso de un hotel, como bien lo comentaba Pablo, ahí sí se tiene que diseñar caso por caso. Entonces ustedes van a tener que pedirle a uno o a varios proveedores que vaya, revise sus instalaciones, sus requerimientos y sobre esa base les entregue una propuesta específica, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. El plazo y el monto se deberá determinar con base en el ahorro de gas, ¿sí? A lo mejor el proveedor les puede proponer un sistema que quizás esté un poco sobredimensionado. Ustedes deberán de ver
que sea equilibrado de tal manera que el ahorro en gas sea suficiente para el pago del crédito. Y como ya mencionamos, la calidad es fundamental y la instalación debe ser efectuada por personal debidamente calificado del propio proveedor. Pasamos a la siguiente, por favor. Finalmente hablaríamos un poco de los retos. Pues básicamente el primer reto es que no hay un producto financiero específico, entonces ustedes tendrán que ir pues, a conseguir un crédito genérico para esto. El segundo es que como no hay una norma específica para este tipo de sistemas para los hoteles, entonces bueno, pues ustedes sí tienen que asegurarse de que el proveedor les esté dando un producto con la calidad adecuada, ¿no? Por otro lado, como no ha habido suficiente demostración de estos sistemas, no es muy conocido y la gente tiende a pensar que son tecnologías pues nuevas o algo así, cuando ya son tecnologías muy probadas. Pasamos a la que sigue. Y finalmente ha habido algunas experiencias negativas con algunos sistemas que hacen pensar que los sistemas pueden no dar el desempeño adecuado. Aquí, como decíamos, bueno, pues un sistema bien dimensionado, bien diseñado y bien instalado te va a dar un buen desempeño. Básicamente sería esto. Yo agradezco de mi parte su atención y quedamos disponibles para preguntas. Gracias, Ceci. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Oscar. Les recordamos que pueden enviar preguntas. Tenemos una que me parece muy pertinente, ya que ahora con la iniciativa de Pueblos Mágicos se ha desarrollado mucho el turismo pues en estos pueblitos que son antiguos y que tienen a veces hoteles boutique o hoteles en casonas viejas, y nos preguntan que si el Instituto Nacional de Antropología e Historia va a permitir que se instalen estos paneles solares en estas construcciones antiguas. No sé, Pablo o Oscar, si tengan conocimiento de este tema. Bueno, de entrada no, yo desconozco si el INAH lo permitirá. Lo que sí puede hacerse es tratar de justificar esto. El colector solar o el sistema normalmente se pone en la azotea y no tendría por qué impactar visualmente. Por otro lado, pues habría que evaluar la pertinencia técnica. Si es una casona muy vieja que no puede soportar ya una instalación de este tipo en la azotea, pues técnicamente será imposible. Un colector solar por metro cuadrado más o menos pesará, hay variables, pero pesará unos 30 kilos por metro cuadrado, entonces se requiere tomar en consideración para ver si la estructura actual lo soporta. Y luego hay que considerar el sistema actual de calentamiento, que yo me iría primero por evaluar el sistema actual para hacerlo más eficiente. Si estamos hablando de una casona vieja que tiene un sistema de agua caliente viejo, primero hay que hacerlo eficiente y después pensar en meter energía solar. Técnicamente es posible, sí, solo si se pudiera instalar, la estructura te lo soportara. Y no tendría que ser un problema si se hace bien este tipo de instalaciones, si se hace bien, no deberían ser un problema considerando que no impacten visualmente. Ok, bueno, pues también es una pregunta muy interesante y creo que también se nos quedaría de tarea ver lo específico, ¿no? Ver que realmente no haya ningún impedimento y si lo hay, bueno, cómo se podría solventar. Ahora yo tengo una pregunta para Oscar. Para los que no somos financieros ni contadores y esto de los impuestos de plano no entendemos nada. O sea, yo tengo un hotel y quiero pues recibir este beneficio de este incentivo fiscal o del que nos hablabas. ¿Qué hago? ¿Tengo que decirle a mi contador o cómo funciona? Sí, mira, realmente pues, lo que tienes que hacer es decirle a tu contador, que es el que conoce esto, ¿no? Pero en términos generales, no se requiere hacer un trámite específico ante el SAT. O sea, tú simplemente en tu declaración vas a declarar como depreciación acelerada el monto que destinaste al calentador y vas a poner el fundamento, que es el artículo 34 de la ley del ISR, ¿no? Pero aquí básicamente es un tema contable. O sea, yo lo que te recomendaría es, tú vas con tu contador, dices, oye, a mí me dijeron que aquí se permite la depreciación acelerada en un año, ¿qué impacto los va a tener esto y qué ahorro nos va a representar? Ok, muchas gracias, Oscar. Y bueno, pensando también como un hotelero en lo que nos hablabas de que muchas veces como no hay un producto específico para esta tecnología
y hay veces que el tiempo de pago del crédito no es igual a los ahorros, el tiempo de retorno de la inversión por el pago por los ahorros. Si yo tuviera que pensar, bueno, pero aún así me va a generar muchos ahorros, ahí tengo un dinerito ahorrado y me gustaría invertirlo en esta tecnología, ¿hay alguna experiencia de pues cuánto tendría que ser como el enganche de la tecnología o qué porcentaje? No, o sea, lo que te podría decir es que en términos generales los créditos más estandarizados a pymes van a 3 años. Entonces, si pensamos que el plazo esperado de recuperación es de 4 años, a lo mejor pensaríamos que un enganche del 22-23% sería suficiente. Aquí realmente, como es caso por caso, más bien lo que hay que ver es, ya una vez que me hagan la propuesta, ver cuál va a ser el ahorro generado por la parte de gas, cuánto es el monto de crédito y el plazo de crédito, y sobre eso también le digo al contador que me haga una pequeña corrida financiera para determinar cuál va a ser el monto del enganche. Pero hablaríamos a lo mejor de un 20 a un 40%. Ahora, tú mencionas un punto muy interesante. A final de cuentas, a largo plazo se va a pagar. Entonces yo tengo que decidir, a ver, ¿invierto ahorita o sigo pagando pues hasta por siempre, ¿no? El gas. Entonces realmente lo que yo tengo que ver como hotelero es cuánta cantidad de recursos tengo disponible y si pienso que vale más la pena destinarlo a esto o destinarlo a una nueva inversión o a otro tipo de medidas de ahorro. Ok, pues esto se relaciona, gracias Oscar, y se relaciona con otra pregunta de nuestros usuarios que dice, ¿cómo es rentable para mi hotel esta tecnología? La manera en la que es rentable es en que reduces el gasto en gas. Esa es la manera en la que es rentable. O sea, realmente yo compro un sistema de estos, o yo adquiero, instalo un sistema de estos, y lo que yo voy a esperar es que mi factura en gas se reduzca significativamente a partir del siguiente mes a que yo lo instale. Entonces, la manera de hacerlo rentable es eso. O sea, yo voy a dejar de gastar en gas, pero si lo financio voy a tener que estar pagando en el servicio de un crédito. Y como decía yo, si el sistema dura 10, 15, 20 años y si lo termino de pagar en 4 años, pues yo ya tuve un ahorro durante 6, 11 años más que ya no voy a estar gastando en gas. Que además el tema del gas, bueno, como decía yo, tiene varios temas. Cada vez voy a gastar más en gas porque los equipos se vuelven cada vez menos eficientes y también habrá que ver hasta dónde me están facturando el gas que realmente me están despachando, ¿no? Si me permites hacer ahí para verlo de otra forma, el ahorro o el beneficio de esto es, si tú estás gastando en gas durante 20 años, vas a estar mensualmente, bimestralmente, aportando cierta cantidad para obtener la misma energía que puedes obtener por el sol. Lo que te cuesta el sistema solar se paga en unos cuantos años, y el resto, como ya eres dueño del equipo que transforma la energía a agua caliente, pues ya eres dueño y lo puedes usar durante 15, 20 años más. Y para esto necesitas darle mantenimiento, necesitas sus cuidados, pero jamás va a ser como el costo del gas. Ahorita que los dos han mencionado estos periodos de 15, 20 años que va a durar, ¿qué garantía tengo yo de que este sistema me va a durar ese tiempo? Bueno, ya lo había comentado Oscar. Si se va a hacer una inversión de este tipo, hay que asegurarse que lo que se está comprando es de buena calidad. Existen normas mexicanas en las cuales le podemos exigir a los proveedores, como la NMX-ES-001, 002, 003 y 004. Si nosotros le hacemos exigible al proveedor este tipo de normas, podemos garantizar o podemos saber, tener esa certeza de que los equipos son buenos y que van a durar este tiempo. Pero además de eso, hay que darle su mantenimiento. Algunas personas dicen que son libres de mantenimiento. No, como todo se tiene que mantener. Y en la mayoría de los lugares pues siempre hay polvito y demás. Lo que nosotros queremos es obtener la mayor ganancia de radiación. Y esto lo vamos a lograr si tenemos limpio todo el sistema. Entonces hay que estarlo limpiando, hay que estarle dando mantenimiento, purgando, revisando bombas, etcétera. Pero insisto, es algo menor comparado con los gastos de gas durante 20 años. Bueno, pues
muy interesante todo lo que hemos discutido el día de hoy. Si tienen más preguntas, las pueden enviar al correo comunidad.solar@conue.gov.mx, donde podemos dar respuesta a dudas posteriores. Agradezco mucho a Pablo y a Óscar por haber estado aquí el día de hoy con nosotros y habernos aclarado muchos puntos sobre el cómo técnico de los fierros, como dice Pablo, y el cómo de los dineros financiero que nos platicó Óscar. Bueno, para finalizar vamos a presentarles un video. Este video se trabajó igual en conjunto con la iniciativa PNUD Conue e ICA Procobre y algunas otras instituciones a las que, bueno, se les da crédito en el video, sobre precisamente esto de la oportunidad de calentamiento solar de agua en hoteles en México, y el título del video es Una estrella más para tu hotel. Entonces los dejamos con este video, quédense hasta el final, está interesante. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Conocerlos realmente su tecnología como 5 años más o menos. Bueno, en nuestro negocio, que es atención al cliente, nosotros tenemos un alto consumo de gas. Básicamente, esta tecnología lo que nos ayuda mucho es al agua. Tenemos el servicio básicamente al huésped para tener un confort y para resolver el que también utilizamos. Por las características de los equipos, es muy poco, es mínimo el mantenimiento que se les da. Obviamente, la radiación les llega a calentar el agua, pero nosotros contamos con un sistema de apoyo en base a calentadores o calderas. Existe una larga trayectoria en el uso de calentadores solares. De hecho, hay empresas que existen hace más de 40 años que son expertas en la aplicación y fabricación de este tipo de tecnología. Aún así, tenemos una penetración de mercado todavía muy pobre. En México tenemos alrededor de 0.2 metros cuadrados de calentador solar per cápita, cuando en otros países del mundo, los más avanzados en la materia, como Austria o Israel, por ejemplo, pueden tener hasta 2 metros cuadrados per cápita de calentador solar. Existen a nivel mundial, evidentemente en México, muchas aplicaciones para el calentamiento solar de agua, pasando desde las más sencillas, que puede ser el calentamiento solar de agregado en una vivienda, calentamiento de albercas o aplicaciones industriales, que es donde existe mayor potencial, por ejemplo, para hotelería, para industrias, productivos que son altos consumidores de agua caliente. De hecho, en México hay una larga trayectoria. Hay empresas que tienen más de 40 años de existencia en el mercado. Son empresas que no solo fabrican productos, sino que desarrollan tecnología y soluciones específicas para el calentamiento solar de agua. Existe una industria muy sólida. De hecho, las empresas más grandes de México tienen la misma capacidad instalada, la misma tecnología y el mismo tamaño que las mayores empresas y las más grandes de los Estados Unidos. En México ya contamos con un bagaje de normas mexicanas, las normas mexicanas NMX S001, 002, 004. Estas normas son normas voluntarias que aplican para lo que son colectores solares y calentadores solares de agua. Cuando un usuario quiere seleccionar un calentador solar, debe de fijarse en 3 grandes temas. El primero, que el producto seleccionado cuente con alguna certificación de eficiencia avalada por un laboratorio independiente. En México tenemos la norma mexicana NMX S001 y la norma mexicana NMX S004. Estas normas lo que aseguran es que el producto cuente con una eficiencia probada y certificada a través de un laboratorio independiente. El segundo punto es revisar que el producto cuente con certificaciones de calidad en su fabricación. En México tenemos certificaciones de gestión de calidad como la ISO 9001-2008
aseguran que el producto fabricado con un estándar y con un sistema de gestión de calidad durante sus procesos de fabricación. Finalmente, la empresa que lo suministra tenga una experiencia y esté acreditada con personal que esté certificado en competencias laborales en energía solar térmica. Técnicamente muy poco. Necesitamos azoteas soleadas o espacios grandes, también áreas donde podamos almacenar equipos, ya sean tanques de almacenamiento, equipos de bombeo. Bueno, los paneles solares, ya sea de cobre, de PVC, hacemos pasar agua a y lo hacemos dar vuelta al agua tantas veces sean necesarias para llegar a la temperatura que necesita. El nuevo ya arrancó con este sistema, pero andamos alrededor del 30% del consumo del gas total. Y definitivamente es recomendable por el retorno de inversión que tenemos. Las fuentes renovables de energía son muy importantes para el país, pero no solo para el país, para el mundo. Porque en este momento el sistema energético del país requiere tener una matriz de energía diferente a la que usamos actualmente. En estos momentos en México utilizamos fundamentalmente los hidrocarburos, el petróleo, el gas. Cuando emitimos dióxido de carbono a la atmósfera, estamos cambiando la composición de la atmósfera y por lo tanto estamos afectando el clima y estamos afectando la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a vivir. En este instituto hacemos investigación básica y aplicada alrededor de las fuentes renovables de energía. Hacemos investigaciones alrededor de concentración solar. Pero esto más que nada de evaluar la tecnología, hay que ver cómo se evalúan. Si se evalúan solamente con el costo de producción o se evalúan con el costo total de ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente el hidrocarburo se vende basado en el costo de producción, pero para que fuera realmente una evaluación completa de los hidrocarburos, tendríamos que contemplar el costo de extracción del hidrocarburo, la utilización del hidrocarburo, que quiere decir yo saco el petróleo, lo meto en mi automóvil, produzco movimiento o de un aerogenerador, de una termoeléctrica, produzco electricidad, pero luego tengo que capturar el dióxido de carbono que se libera a través de los automóviles o a través de las termoeléctricas y volverlo a